¿Qué onda, simultrónicos? En esta ocasión les traemos un podcast donde les vamos a hablar acerca de la modulación angular. Estamos aquí presentes su servidor Javier, Ricardo, Adolfo Vera, Vladimir Jiménez y él. Bueno, entonces a continuación Ricardo les va a hablar acerca de la modulación angular. Bueno, para entender modulación angular primero hay que saber qué es modular. Modular es manipular alguna de las tres propiedades que presenta una señal analógica, que puede ser su amplitud, su frecuencia o su fase. La modulación angular incluye la modulación en frecuencia y modulación en fase. Erróneamente se les conoce a veces a las dos como FM, pero hay que recalcar que la modulación en frecuencia es FM y la modulación en fase es PM. Bueno, como nota histórica tenemos que el mayor Armstrong, quien fue el primero en que implementó un sistema de modulación, se suicidó debido a que estuvo toda su vida peleando por la regularidad de su invención. Sin embargo, pues no tuvo ninguna y de ahí su pérdida. Bueno, como ventajas de este tipo de modulación podemos tener que su fidelidad es mucho mayor que la de la modulación de amplitud, pero como desventaja también tenemos que su implementación es un poco más cara, puesto que los circuitos para transmitir son más complejos. Hay que mencionar que la modulación angular se produce siempre que se varía el ángulo de fase de una onda senoidal con respecto al tiempo. La modulación por frecuencia. Este es un caso donde la modulación, tanto las señales de transmisión como las señales de datos, son analógicas. Es un tipo de modulación exponencial. En este caso, la señal modulada mantendrá fija su amplitud y el parámetro de la señal portadora variará. Es la frecuencia, y lo hace de acuerdo a cómo varía la amplitud de su frecuencia instantánea y de acuerdo a cómo la señal de entrada. Bueno, vamos a hablar de la modulación por fase, también conocida como PM. Este también es un caso de modulación donde las señales de transmisión, como las señales de datos, son analógicas. Es un tipo de modulación exponencial, al igual que la modulación de frecuencia. También, en este caso, el parámetro de la señal portadora, que varía de acuerdo a la señal de la moduladora de la fase. Una característica importante de la modulación por fase es que no es muy utilizada principalmente porque no se requiere de equipos de recepción más complejos que en FM y puede presentar problemas de ambigüedad para determinar, por ejemplo, si una señal tiene una fase de 0 a 180 grados. Para nosotros poder diferenciar entre la modulación de frecuencia y modulación de fase, hay que ver qué propiedad de portadora se hace variar en forma directa, ya sea la frecuencia o la fase, y cuál se hace variar en forma indirecta. Exacto, ya que si se varía la frecuencia de una portadora, también varía la fase y viceversa. Y por consiguiente la FM y la PM deben estar presentes al mismo tiempo siempre que se hace cualquier forma de modulación angular. Sí, si la frecuencia de la portadora se hace variar directamente de acuerdo a la señal moduladora, se obtiene la FM. Si se varía la fase de la portadora de forma directa por la señal moduladora, resulta ser la PM. Por consiguiente, la FM directamente es PM indirecta y la PM directa es FM indirecta. Se pueden definir las modulaciones de frecuencia y fase como sigue. La modulación directa de frecuencia FM. Modulación directa de frecuencia FM, que se define por la variación de frecuencia de la portadora de amplitud constante de porción directa a la amplitud de la señal moduladora, pues con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora. Y la modulación directa de fase, que es variar la fase de una portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora. Por último, no podemos olvidar la modulación de amplitud en cuadratura, UAM, que es una forma de modulación digital en donde la información digital está contenida tanto en la amplitud como en la fase de la portadora transmitida. Bueno, simultrónicos, espero que este podcast les haya servido y les haya gustado. Esperen los tutoriales para esa nueva temporada. Este próximo 16 de diciembre, mi compañero de trabajo Ricardo sacará un tutorial de cómo hacer una fuente de más o menos 12 volts. Espérenlo porque les va a servir mucho y viene muy interesante. Oh,